Muy buenos días tengan todos ustedes, amigos de Radio Encuentro 307. Estamos aquí desde Sacramento, California, despertando a un nuevo día. Y hoy Dios nos está dando una nueva oportunidad para buscar su rostro. Te está hablando Patricia Rangel y esta mañana estoy feliz de estar contigo en este tu programa Oraciones de Fe. Muchas gracias por estar escuchando esta bendita radio en esta mañana. Para mí es un gran privilegio de verdad estar aquí con ustedes compartiendo durante estos 45 minutos. Dios quiera que tu día esté inundado de su presencia divina. Y bueno, pues para ponernos en sintonía del amor de Dios, tenemos hoy un tema para reflexionar. Y vamos a estar hablando de una santa pequeñita, de una santa de una estatura, pues vamos a decir muy bajita, así como el buen perfume que se da en frascos pequeños. Esto era ella. Hoy vamos a estar hablando de Santa Teresa de Calcuta. El día de ayer celebramos su nacimiento. Ella nació en un día como ayer, 26 de agosto de 1910. Si ella estuviera viva y celebráramos su cumpleaños, pues ella estuviera cumpliendo 110 años. Ella es una santa de nuestros tiempos, de verdad que sí, porque ella caminó la tierra en el mismo tiempo en el que nosotros estamos caminando, ¿no? Se nos adelantó en el camino, ella se fue al cielo primero que nosotros, pero esperemos, pidámosle mucho a Dios que algún día la alcancemos allá, ¿no? Ella se celebra en la iglesia el 5 de septiembre, entonces el próximo mes, el 5 de septiembre, vamos a estar celebrándola en la iglesia. Y entonces sí, pues ese es el día de su santo, ¿no? El 5 de septiembre. Vamos a estar hablando hoy de ella, vamos a estar hablando de quién era ella, vamos a conocerla un poquito más. Es muy importante, hermanos, que nosotros conozcamos la vida de los santos. ¿Por qué? Pues porque cuando conocemos nosotros la vida de ellos, nos damos cuenta que la santidad es real, que podemos llegar a ser santos. Y muchas veces no somos santos nomás porque no sabemos cómo serlo, ¿no? Pero cuando leemos, escuchamos las virtudes que tenían estos santos, entonces vamos viendo que no era tan difícil o que no es tan difícil. Y podemos entonces tratar de imitar las virtudes de estos santos, ¿verdad? Pues hay muchísimas frases célebres que Madre Teresa de Calcuta hizo o dijo y ya ahorita las utilizamos muchísimo, ¿no? Hay una en particular con la que quiero comenzar este programa porque a mí me parece que en esta Santa Teresa de Calcuta nos pone en sintonía. Ella dijo: de sangre soy albanesa, de ciudadanía india. En lo referente a la fe, soy una monja católica. Por mi vocación, pertenezco al mundo. En lo que se refiere a mi corazón, pertenezco totalmente al corazón de Jesús. Fíjate qué frase tan más hermosa y cargada de significados. Todos tenemos la sangre que nos corre por las venas, ¿no? ¿De dónde es tu sangre? Bueno, mi sangre es mexicana, ¿no? Yo soy mexicana. No sé de dónde eres tú que me estás escuchando, ¿no? ¿Y dónde vives? ¿Dónde vives? Yo vivo en Estados Unidos, en Sacramento, California. Que nosotros pudiéramos decir como ella sería lo ideal, ¿no? Pero nosotros somos laicos católicos, tú y yo somos laicos católicos. La vocación que tenemos, ¿cuál es tu vocación? ¿Eres casada, soltera, viuda, divorciada, soltero, casado, viudo, divorciado? ¿Cuál es tu vocación? Pero el corazón, ¿dónde lo tenemos? Que nuestro corazón pertenezca siempre totalmente a nuestro Señor Jesucristo. Es una enseñanza muy grande que nos dice esta santa, ¿no? Esta santa de pequeña estatura, pero tenía una fe tan firme como una roca. Su fe no se movía, su fe no se quebrantaba. Fíjate que
Santa Teresa de Calcuta, difícil de creer, pero ella experimentó lo que llamamos la noche oscura de la fe. Sí, ella también la experimentó. Y sabes, casi toda su vida ella vivió en esta sequedad, en este no sentir a Dios. Pero siempre tenemos nosotros un momento en el que sentimos la presencia fuerte de nuestro Señor. Y ella lo sintió, ella lo experimentó en aquel tren. Y esa experiencia tan real que ella pudo vivir y la que la movió a hacer todo lo que hizo durante toda su vida, fue lo que la mantuvo firme en la fe. Esa fe de roca que ni el viento, ni las tentaciones, ni las tribulaciones la pudo derrumbar. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿alguna vez en tu vida has experimentado esa presencia amorosa y todopoderosa del buen Dios? ¿La has experimentado? Porque si lo has hecho, si te ha pasado, a lo mejor fuiste a un retiro y en ese retiro el Señor se te manifestó de una manera viva. Te diste cuenta de que Jesús está vivo y que vale la pena seguirlo. En el futuro quizás vayan a venir momentos fuertes donde tu fe sea probada, pero el simple recuerdo de aquel retiro donde tú pudiste experimentar el amor de Jesús, ese simple recuerdo te va a dar la fortaleza de enfrentar cualquier cosa que se te venga. Eso fue lo que le pasó a Madre Teresa de Calcuta. Entonces vamos a continuar con la biografía de esta santa, ¿no? Otra frase que Santa Teresa de Calcuta decía era: Dios ama todavía al mundo y nos envía a ti y a mí para que seamos su amor y su compasión por los pobres. Y esa frase está, pero que para ahorita, para ti, para mí. Dios ama y nos envía a ti y a mí para que seamos su amor y su compasión por los pobres. Ahorita podríamos poner por los enfermos, ¿verdad? Tantos enfermos que hay. Santa Teresa de Calcuta fue un alma llena de la luz de Cristo. Fue inflamada del amor de Cristo, y en ella ardía un único deseo. ¿Cuál era ese deseo? Saciar su sed de amor y de almas, la sed de Jesús, porque Jesús le dijo: tengo sed, tengo sed. Y entonces ella vivió toda su vida desde que se le reveló Jesús y le dijo eso. Vivió todo el tiempo tratando de saciar la sed de Jesús, de amor y de almas. Bueno, ¿cuándo nace Santa Teresa de Calcuta? Ella nace el 26 de agosto de 1910, al principio del programa lo dije, y nace en una ciudad situada es difícil para mí pronunciar el nombre, pero Skopje, una ciudad situada en el cruce de la historia de los Balcanes. Era la menor de los hijos de Nicola y Drane. Ella recibió en su bautismo el nombre de Gonxa Agnes, y hizo su primera comunión a la edad de 5 años. Imagínate esos 5 añitos, desde los 5 años comulgando. Y 5 años, y recibió su confirmación en noviembre de 1916. Desde el día de su primera comunión llevaba en su interior el amor por las almas. Yo pienso que eso fue un regalo que Dios le dio, ¿no? Extra. Su padre muere repentinamente cuando Agnes tenía solamente 8 años de edad, y dejó a la familia pues en una estrechez financiera, ¿no? No eran ricos. Y bueno, muere el papá. Me imagino que eran como las familias de hoy, ¿no? Que vivimos más o menos al día, ¿no? Cheque tras cheque, ¿no? Entonces, su madre se encargó de criar a sus hijos con firmeza, pero con mucho amor, influyendo esto grandemente en el carácter y la vocación de su hija.
También esto influyó mucho en su formación religiosa. Aparte de eso, esta santa fue asistida por la vibrante parroquia jesuita de aquel entonces, que era la parroquia jesuita del Sagrado Corazón, y ella estaba muy integrada en esa iglesia. Ella era muy, como diríamos en este tiempo, pues ella participaba mucho en todo lo que sucedía en la iglesia del Sagrado Corazón, una iglesia jesuita. Cuando Agnes cumplió sus 18 años y animada por el deseo de hacerse misionera, dejó su casa en septiembre de 1928 para ingresar en el Instituto de la Bienaventurada Virgen María. Ahí, en el Instituto de la Bienaventurada Virgen María, es mejor conocido como las Hermanas de Loreto. A lo mejor ya esto te suena un poquito más. Las Hermanas de Loreto en Irlanda. Y ahí recibió el nombre de Hermana María Teresa. Desde ahí le viene el nombre. ¿Y por qué le dieron el nombre de María Teresa? Bueno, por Santa Teresa de Lisieux. En el mes de diciembre, ella inició su viaje hacia India, llegando a Calcuta el 6 de enero de 1929. Después de profesar sus primeros votos en mayo de 1931, la hermana Teresa fue destinada a la comunidad de Loreto, en Calcuta, de Loreto en Talia, en Calcuta, donde enseñó en la escuela para chicas. La escuela se llamaba Santa María. El 24 de mayo de 1937, que es más o menos mi fecha de nacimiento, pero al revés. Yo nací en 1973, bueno, pero acá estamos hablando de 1937. La hermana Teresa hizo su profesión perpetua, convirtiéndose entonces, como ella misma dijo, en esposa de Jesús. Esto sucedió el 24 de mayo de 1937. Y ella lo dijo ese día, se convirtió en la esposa de Jesús y sería así para toda la eternidad. Desde ese momento se la llamó Madre Teresa. Fíjate cómo vamos cambiando, ¿no? De ahí para adelante ya era Madre Teresa. Y continuó enseñando en la escuela de Santa María, convirtiéndose en directora del centro en 1944. O sea que ella estaba trabajando muy bien, ¿verdad? Porque ya no nada más era maestra, ya era la esposa de Jesús, ya había hecho su profesión de votos perpetuos y ahora pues era la directora de la escuela de Santa María. Al ser ella una persona profunda de oración y de arraigado amor por sus hermanas religiosas y también por sus estudiantes, los 20 años que Madre Teresa transcurrió en Loreto estuvieron impregnados de profunda alegría, caracterizada siempre por su caridad, por su altruismo y por su coraje que ella tenía para realizar las cosas. Tenía una gran capacidad para trabajar duramente y un talento natural para organizar las cosas y los eventos. Ella vivió su consagración a Jesús entre sus compañeras con fidelidad y alegría. Aquí hay otra cosa que nosotros podríamos copiar de esta santa. Vivir nuestra vida de acuerdo a nuestra condición, ya sea que seamos casadas, solteras, mamás, de acuerdo a nuestra condición, vivir con fidelidad y alegría ahí donde nosotros estemos. Si somos casados, ser fieles y alegres en ese matrimonio. Si somos solteros, fidelidad, castidad y alegría siempre. Que se nos note que somos cristianos por la alegría que sale de nuestros ojos, ¿no? Continuando aquí, el 10 de septiembre de 1946, durante un viaje de Calcuta a Darjeeling para realizar su retiro anual, aquí es donde pasa algo bien interesante para Santa Teresa de Calcuta, y es lo que le da un giro total a su vida.
Madre Teresa ese día recibió una inspiración divina que ella describe como su llamado o su llamada dentro de la llamada, porque ya Dios la había llamado a ser religiosa, ¿no? Pero ahora sentía que Dios la estaba llamando dentro de esa de profesión que ya tenía, de ser religiosa, a una cosa más, ¿no? Ese día, de una manera que nunca explicaría, la sed de amor y de almas se apoderó de su corazón, y el deseo de saciar la sed de Jesús se convirtió en la fuerza motriz de toda su vida. ¿Qué sucedió en ese tren? Solamente Santa Teresa lo sabe. No lo explicó nunca de una manera así como de que eran las 3 de la tarde cuando de repente, o sea, no lo explica así. Pero ese día ella recibió la inspiración divina para convertirse en lo que sería hasta sus últimos días, ¿no? Durante las sucesivas semanas después de ese acontecimiento en el tren, pasaron semanas y también pasaron algunos meses. Ella tuvo muchas locuciones interiores y visiones, y en esas Jesús le reveló el deseo de su corazón de encontrar víctimas de amor que irradiasen a las almas su amor. Y le decía Jesús a Santa Teresa: ven y sé mi luz. Jesús le suplicó: no puedo ir solo. Después le decía en estas locuciones: no puedo ir solo. Jesús le reveló su dolor por los pobres olvidados. Le reveló su pena por la ignorancia que tenían de él. La gente los ignoraba completamente. Y el deseo de ser amado por ellos. También este deseo que Jesús tenía de que los pobres se rindieran a él. Y Jesús le pidió a Madre Teresa que fundase una congregación religiosa, las Misioneras de la Caridad, que estuvieran dedicadas al servicio de los más pobres entre los pobres. Ahí está la misión dentro de la misión, ¿no? Pasaron casi 2 años de pruebas y discernimiento antes de que Madre Teresa recibiera el permiso para comenzar. No fue fácil para Madre Teresa el poder realizar esto que Jesús le estaba pidiendo. Tengamos en cuenta que Madre Teresa ya era religiosa, ya ella tenía que ser obediente a la orden a la que ella ya pertenecía, y que de repente le venga Jesús con esta invitación, que por muy santa y muy buena que pareciera, en ese momento para su confesor parecía una locura completa, ¿no? Por todos lados. El confesor trataba de disuadirla porque lo que ella quería hacer era, según él, un disparate, ¿no? Ella estaba cómodamente instalada en esa escuela como directora, y no le parecía como muy cuerdo el que ella se quisiera ir a la calle a fundar una nueva congregación, a habitar entre los más pobres de Calcuta. A él no le parecía nada. O sea, si eres una mujer que estás muy cómoda, estás limpiecita de tu hábito y tienes una buena posición, ¿cómo es posible que quieras dejar todo esto por aquello, ¿no? Entonces no era muy convincente, y es por eso que le tomó pues unos 2 años para que el sacerdote se convenciera de que bueno, esto era algo que Dios le estaba pidiendo, no era un sueño, no era una alucinación, era algo real, y pues valía la pena apoyarla, ¿no? ¿Cuándo sucede esto? El 17 de agosto de 1948, Santa Teresa de Calcuta se vistió por primera vez con el sari blanco orlado de azul y atravesó las puertas de su amado convento de Loreto para entrar en el mundo de los pobres. Ese día ella sale y con el pensamiento de no regresar, y no regresó, no regresó. Todos conocemos la historia, ella se quedó ahí. Después de un breve curso con las hermanas médicas misioneras en Patna, Madre Teresa volvió a Calcuta, donde encontró alojamiento temporal con las hermanitas de los pobres.
Este breve curso con las hermanitas médicas misioneras de Patna fue muy importante para Santa Teresa de Calcuta, porque ella no sabía cómo atender enfermos, y si iba a estar en su misión con los pobres más pobres, pues estaba encontrando con mucha dificultad a la hora de atender los enfermos. Ella no tenía la experiencia, pero tampoco tenía la fortaleza de ver a la gente sufrir. Esto fue algo que el Señor le fue dando a través de los días, a través de mostrarle su rostro en diferentes personas, y ella se dio cuenta de lo limitada que era. Entonces decide ir y tomar ese curso para aprender un poquito de medicina y poder ir con un poco más de confianza a atender a los pobres, ¿no? Entonces el 21 de diciembre va por primera vez a los barrios pobres y visitó a las familias. Ella lavó las heridas de algunos niños y se ocupó de un anciano enfermo que estaba extendido ahí en la calle, y cuidó a una mujer que se estaba muriendo de hambre y de tuberculosis. Ella comenzaba cada día entrando en comunión con Jesús en la Eucaristía y ya luego salía de casa, siempre con su rosario en la mano y esperando encontrar y servir a Jesús en los no deseados, en los no amados, en aquellos de los que nadie se ocupaba. Después de algunos meses comenzaron a unirse a ella una a una sus antiguas alumnas. Y esto a mí se me hace muy interesante. Se recordarán que ella era maestra y directora, ¿no?, en la escuela de Santa María. Entonces, las alumnas que ella tenía, algunas de estas alumnas, poco a poquito se dieron cuenta de lo que la madre estaba haciendo, y entonces deciden cuando salen de la escuela, pues no fue muy pronto, pero cuando salen de la escuela deciden ir y ayudarla, ¿no? Entonces, el 7 de octubre de 1950 fue establecida oficialmente en la Arquidiócesis de Calcuta la nueva Congregación de las Misioneras de la Caridad. Fíjate cómo estamos hablando de una santa actual, de una santa de nuestros tiempos. 1950 fue cuando en la Arquidiócesis de Calcuta nace esta nueva Congregación de las Misioneras de la Caridad. No me parece que haga mucho tiempo. Yo mido mucho el tiempo del 49 para acá. Del 49 para acá. Entonces serían que 71 años más o menos. 70 años. 71, ¿verdad? 71 años. Entonces no es tanto tiempo. Si te fijas bien, por ahí tenemos alguna tía abuela que tiene más de esa edad. Ángel tiene su tía abuela que tiene 96 años. 96 años. Entonces a ella le tocó ampliamente, ¿no?, el vivir junto con Madre Teresa esto, ¿no? Al inicio de los años 60, Madre Teresa comenzó a enviar a sus hermanas a otras partes de India. El decreto de alabanza concedido por el Papa Pablo VI a la congregación en febrero de 1965 animó a Madre Teresa a abrir una casa en Venezuela. Esta fue seguida rápidamente por las fundaciones de Roma, Tanzania y sucesivamente en todos los continentes, comenzando en 1980 y continuando durante la década de los años 90. Madre Teresa abrió casas en casi todos los países comunistas, incluyendo la antigua Unión Soviética, Albania y Cuba. Fíjate qué interesante, ¿no? Este deseo de Madre Teresa de Calcuta, este deseo que el Señor siembra en su corazón y que parecía como que iba a ser nada más de ella una mujer contra el mundo. Fíjate en lo que se convierte, porque cuando Dios interviene en tu vida y en la mía, cosas grandes y maravillosas suceden. Entonces, estamos hablando de que ya al día de hoy,
en donde quiera que tú estés, cerca de ti hay un convento de las Hermanas Misioneras de la Caridad. Estoy segura que de vez en cuando te encontrarás por ahí en misa a estas mujercitas, pequeñas o grandes, gorditas o flaquitas, con su ari blanco. Entonces las podemos reconocer en todos lados, ellas están en todos lados. Y todo eso fue gracias al valor de Santa Teresa de Calcuta, de decir, bueno, voy a dejar mis comodidades, voy a dejar todo lo que vivo aquí y voy a aventurarme en esta misión que Dios me está encomendando. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa para darles la pincelada de fe del día de hoy. Entonces, ahora vamos a continuar con la Biblia. Nos falta todavía un poquito más porque no hemos todavía comprendido todo lo que, o abarcado todo lo que podríamos aprender de la Santa Biblia. Pero hoy vamos a contestarnos una pregunta. A lo mejor tú ya te la sabes. ¿Cuándo fue escrita la Sagrada Biblia? ¿Cuándo fue escrita la Sagrada Biblia? Quizás tú ya sabes y nos pudieras decir, ¿no? Pero mira, la Sagrada Biblia se escribió o se empezó a escribir 1300 años antes de Cristo. Sí, desde antes de Cristo se comenzó a escribir. Se comenzó a escribir en los tiempos de Moisés y se terminó de escribir poco antes de morir el último apóstol, que era San Juan, ¿verdad? Recordemos que San Juan fue el último de los apóstoles que murió. Esto sucedió unos 100 años después de Cristo, ¿no? Entonces, si contamos 100 años después de Cristo, 33 años que vivió Cristo y los 1300 años antes de que naciera Cristo, entonces estamos hablando que la Biblia se escribió hace alrededor de 1433 años, ¿no? Perdón, en el periodo de 1433 años duraron escribiendo la Sagrada Biblia, 1433 años. Entonces no es algo como que se sentaron y lo escribieron de una, no es algo que les tomó una semanita en los ratos libres, no. Fue un trabajo arduo de 1433 años para escribir la Santa Biblia. Y bueno, lo que se escribió antes de Cristo, 1300 años antes de Cristo, o lo que escribieron en el periodo de 1300 años antes de Cristo, pues fue el Torah, ¿no? Los 5 primeros libros de la ley. Ayer se los mencioné: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos son los libros que conforman el Torah o los libros de la ley, ¿no? Bueno, pues ahí tienes esa pincelada de fe, cuándo fue escrita la Sagrada Biblia. Y ahora ya lo sabes, ¿no? Se comenzó a escribir 1300 años antes de Cristo y se terminó de escribir unos 100 años antes de morir el último de los apóstoles. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema que estamos platicando hoy, de Santa Teresa de Calcuta. Fíjate que hay muchas personas, a mí se me encoge el corazón cuando de repente algún sacerdote comparte que conoció a Santa Teresa de Calcuta y comparte sus experiencias y dice, bueno, yo era seminarista cuando conocí a Santa Teresa de Calcuta. Hay un sacerdote aquí en Sacramento que a mí me encanta cuando él habla de Santa Teresa de Calcuta. Él dice que él la conoció siendo seminarista y que él nunca se imaginó que iba a conocerla, ¿no? Pero andando por allá por Tierra Santa, dice que compartieron pues si lo vamos a poner en nuestro lenguaje, el taxi, ¿no? Compartieron el taxi, se subieron al mismo. Entonces dice que a él le sorprendió muchísimo verla porque él tenía conocimientos de ella, ¿no? Y sabía de la santidad de ella. Y ella pues muy propia, ¿no? Se sentó y sin ni siquiera voltear a mirarlo, ¿no? Entonces él cuenta que él le habló y ella volteó y lo miró y decía, en esos ojos, tenía unos ojos tan profundos que se podía encontrar en esos ojos
todo el firmamento, ahí podías ver tú todo, todo, todo. Era increíble esa mirada y la paz que te dejaba nada más verte en esos ojos, la paz, la serenidad, la tranquilidad con la que ella hablaba, con la que ella se dirigía y la fuerza también en sus palabras, porque cuando Santa Teresa de Calcuta hablaba, se hacía escuchar, se hacía entender, se hacía respetar. Increíble esta mujer, ¿no? Increíble. Entonces, bueno, a lo mejor tú tengas alguna experiencia, a lo mejor tú la conociste personalmente, ¿no? Bueno, vamos a continuar porque se nos va el tiempo, ¿no? ¿Por qué Santa Teresa de Calcuta abrió tantas casas o tantos conventos, ¿no? Ella lo hizo para responder a las necesidades físicas y espirituales de los pobres. Madre Teresa fundó también a los hermanos misioneros de la caridad, que estos eran sacerdotes, ¿no? Esto lo hizo en 1963 o entre 1963 y 1976. Esto sucedió ya cuando yo nací, ¿eh? Yo nací en el 73, recordémoslo. Entonces, en el transcurso de 12 años, ella estuvo trabajando para fundar esta rama de las hermanas de la caridad. Bueno, acá eran los hermanos misioneros de la caridad. En 1979, los hermanos contemplativos y después en 1984 los padres misioneros de la caridad. Entonces ya había hermanos de la caridad, hermanos contemplativos y padres misioneros de la caridad. Sin embargo, su inspiración no se limitó solamente a aquellos que sentían la vocación a la vida religiosa. Creó también los colaboradores de Madre Teresa y los colaboradores enfermos y sufrientes. Personas de distintas creencias y nacionalidades con los cuales compartió su espíritu de oración, su sencillez, su sacrificio y también su apostolado, basado en humildes obras de amor. Este espíritu inspiró posteriormente a los misioneros de la caridad laicos, que es una rama también de ellos. Aquí en Sacramento, California, existe y hay muchas personas que están consagradas a esta rama, misioneros de la caridad laicos. En respuesta a las peticiones de muchos sacerdotes, Madre Teresa inició también en 1981 el movimiento sacerdotal Corpus Christi como un pequeño camino de santidad para todos aquellos sacerdotes que deseasen compartir su carisma y espíritu. Trabajó mucho con los sacerdotes. Durante estos años de rápido desarrollo, el mundo comenzó a fijarse en Madre Teresa y en la obra que ella había iniciado. Numerosos premios, comenzando por el premio indio Padmasri en 1962 y de modo mucho más notorio el premio Nobel de la Paz en 1979. Quizás tú recuerdas que a Santa Teresa le dieron el premio Nobel de la Paz. Ellos hicieron honra a su obra dándole este premio. Al mismo tiempo, los medios de comunicación comenzaron a seguir sus actividades con mucho interés y ella recibió tanto los premios como la creciente atención para gloria de Dios y en nombre de los pobres. Ahí está la actitud de esta santa. ¿Cómo actuamos nosotros cuando nos comienzan a decir: estás haciendo un buen trabajo, el programa te quedó muy bonito, la comida te quedó sabrosa, vas educando muy bien a tus hijos? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Le damos el honor y la honra a Dios, que es el que está haciendo todo eso a través de nosotros. Ella sí lo tomaba todo lo que viniera, todos los premios que venían, todas las alabanzas que le hacían. Todo era para la mayor gloria de Dios y en nombre de los pobres. Qué hermoso, ¿no? Que nosotros pudiéramos redirigir todas nuestras acciones a Dios. Pues ahí está, tenemos que trabajar en eso si no lo hacemos aún. Toda la vida y el trabajo de Madre Teresa
Fue un testimonio de la alegría de amar, de la grandeza y de la dignidad de cada persona humana, del valor de las cosas pequeñas hechas con fidelidad y amor, y del valor incomparable de la amistad con Dios. Pero existía otro lado heroico de esta mujer que salió a la luz solo después de su muerte. Oculta a todas las miradas, oculta incluso a los más cercanos a ella, que fue su vida interior, que estuvo marcada por las experiencias de un profundo, doloroso y constante sentimiento de separación de Dios. Incluso ella llegó a sentirse rechazada por Él, unido a un deseo cada vez mayor de su amor. Ella misma llamó oscuridad a su experiencia interior, la dolorosa noche de su alma, que comenzó más o menos cuando inició su trabajo con los pobres y continuó hasta el final de su vida. Esto condujo a Madre Teresa a una siempre más profunda unión con Dios. Mediante la oscuridad, ella participó de la sed de Jesús, el doloroso y ardiente deseo de su amor, y compartió la desolación interior de los pobres. Madre Teresa vivió, se puede decir que todo el tiempo que estuvo trabajando para los pobres, en esta sequedad, en esta oscuridad. Pero como les dije en un principio, ella sacó fuerzas de ese sentimiento, y personalmente creo que fue parte del plan de Dios para que ella pudiera hacer todo lo que hizo. Durante sus últimos años de vida, a pesar de cada vez más graves problemas de salud, Madre Teresa continuó dirigiendo su instituto y respondiendo a las necesidades de los pobres y de la Iglesia. En 1997, las hermanas de Madre Teresa contaban casi con 4,000 miembros y se habían establecido en 610 fundaciones en 123 países del mundo. En marzo de 1997, Madre Teresa bendijo a su recién elegida sucesora como superiora general de las misioneras de la caridad, llevando a cabo sucesivamente un nuevo viaje al extranjero. Después de encontrarse por última vez con el Papa Juan Pablo II, que por cierto cabe mencionar que eran muy buenos amigos, ella volvió a Calcuta, donde transcurrió las últimas semanas de su vida recibiendo a las personas que acudían a visitarla e instruyendo a sus hermanas. El 5 de septiembre, la vida terrenal de Madre Teresa llegó a su fin. 5 de septiembre. El gobierno de India le concedió el honor de celebrar un funeral de Estado y su cuerpo fue enterrado en la casa madre de las misioneras de la caridad. Su tumba se convirtió rápidamente en un lugar de peregrinación y oración para gente de fe y de extracción social diversa. Ahí iban ricos y pobres. Madre Teresa nos dejó el ejemplo de una fe sólida, de una esperanza invencible y de una caridad extraordinaria. Su respuesta a la llamada de Jesús, ven y sé mi luz, hizo huella en las misioneras de la caridad. Ella fue una madre para los pobres, un símbolo de compasión para el mundo y fue un testigo viviente de la sed de amor que Dios tiene. Menos de 2 años después de su muerte, a causa de la fama tan extendida que tenía de santidad, Madre Teresa me perdí un poquito, perdón. Bueno, a menos de 2 años después de su muerte, a causa de lo extendida de la fama de santidad de Madre Teresa y de los favores que se le atribuían, el Papa Juan Pablo II, que acordémonos que eran muy buenos amigos, permitió la apertura de su causa de canonización. No es algo muy común que lo hagan tan rápido, ¿no? Pero el Papa lo permitió. El 20 de diciembre del 2002,
el mismo Papa aprobó los decretos sobre la heroicidad de las virtudes y sobre el milagro obtenido por intercesión de Madre Teresa. Ella fue beatificada por San Juan Pablo II el 19 de octubre del 2003 y fue canonizada el 13 años después por el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro, el 4 de septiembre del 2016, dentro de la celebración del jubileo de los voluntarios y operarios de la misericordia. ¿Dónde estabas tú ese día, hermano o hermana? El 4 de septiembre del 2016, cuando ella fue canonizada por Papa Francisco. ¿Dónde estabas? Yo te puedo decir que aquí en Sacramento, yo estaba aquí en Sacramento, recuerdo muy bien ese día, el 19 de octubre del el 4 de septiembre, que es cuando la vamos a celebrar, el 4 de septiembre del 2016. Recuerdo ese día porque en la comunidad a la que yo asistía en ese tiempo, que es Santa Rosa de Lima, aquí en Sacramento, ahí las hermanas de la Caridad tienen su convento muy cerca de ahí y ellas van a misa ahí, a Santa Rosa. Entonces para ese día hicieron una celebración muy bonita en la iglesia, pero también lo hicieron en catedral. Entonces yo no pude participar de la celebración que hicieron en catedral porque la misa de la mañana fue dirigida para Madre Teresa, pero en la tarde hubo un evento grandísimo en la catedral. Pero no fue todo eso lo que hicieron una exhibición grandísima en la iglesia de Santa Rosa, donde utilizaron todo un salón, pues un salón muy muy grande donde se utiliza para dar misa en español, y ellas utilizaron ese salón donde pusieron fotos grandísimas de Santa Teresa de Calcuta haciendo todo su recorrido de su vida desde el llamado que el Señor le hizo, y ahí íbamos pasando y viendo foto tras foto. Hermosísimo, esa exhibición estuvo hermosísima. No sé qué es lo que hiciste tú, pero yo tuve la dicha de ir a esa exhibición y bueno, a mí me dejó muchísima enseñanza, Pues mira, el tiempo se nos está yendo, pero antes de irnos voy a leerles un par quizás de frases célebres de Santa Teresa de Calcuta. Una sería esta: nuestros sufrimientos son caricias bondadosas de Dios, llamándonos para que nos volvamos a Él y para hacernos reconocer que no somos nosotros los que controlamos nuestras vidas, sino que es Dios quien tiene el control y podemos confiar plenamente en Él. Es hermoso lo que Santa Teresa aquí nos está diciendo, ¿no? Porque de verdad, sufrimientos los tenemos todos. ¿Qué tal del perdón? Santa Teresa decía esto del perdón. El perdón es una decisión, no un sentimiento. Porque cuando perdonamos no sentimos más la ofensa, no sentimos más rencor. Perdona, que perdonando tendrás en paz tu alma y la tendrá el que te ofendió. El perdón es la mejor manera de sanar nuestro cuerpo y nuestra mente. Es así, es así. Y nos hacemos un favor nosotros, ¿verdad?, al perdonar. Esta me encanta y me gustaría que la aplicáramos en nuestra vida. Es cortita, pero es bien directa. Si juzgas a la gente, no tienes tiempo para amarla. Fíjate lo que nuestra santa nos dice. Hay que dejar de juzgar y hay que amar más. Cuando digamos que estamos muy ocupados para pensar en los demás, recuerda Santa Teresa que decía: nunca estarás tan ocupado para no pensar en los demás. ¿Qué tal? Aunque estemos ocupados, la mente sigue pensando en esas personas a las que amamos. Pues mira, al conocer un poco más la vida de los santos y hoy la de Santa Teresa de Calcuta, nos damos cuenta que la santidad es posible. Imitémosla en sus virtudes. Me dio muchísimo gusto estar con ustedes compartiendo la vida de esta santa en este día. Y bueno,
Nos escuchamos mañana con el favor de Dios. Esto fue Oraciones de Fe con Patricia Rangel. Paz y bien.